Me encuentro frente al Museo del Oro en el Parque Santander. Este se encuentra ubicado en la carrera sexta con calle 15 en el centro de Bogotá. El edificio del museo es este del fondo, el edificio blanco, y vamos a conocer. El Museo del Oro hace parte de la red de museos y de arte del Banco de la República. Este museo se originó en 1939, por lo cual está cumpliendo 80 años. Se dice que se originó por la llegada del poporo indígena, pero pues en la exposición vamos a descubrir qué fue lo que realmente pasó. Por la celebración de los 80 años del museo hay una exposición temporal. Bueno, pues no es tan temporal porque dicen que va hasta el otro año, va a durar un año completo, en la que se explica la historia del museo, cómo este se conformó y cómo ha llegado a ser lo que es ahorita. El edificio cuenta con una estructura de 4 pisos superiores y 3 pisos inferiores, 3 pisos de sótano. En los 3 pisos inferiores de sótano se suelen exponer las exposiciones temporales. En uno de ellos está el auditorio, en el que también se proyectan exposiciones temporales. En el primer piso está el ingreso al museo y la primera exhibición. A partir del piso 2 empiezan las exposiciones sobre orfebrería y sobre cultura indígena. Como el público del museo es tan grande, inclusive es un atractivo turístico para las personas extranjeras, todo el recorrido está acompañado de textos en inglés, pero además también se ofrece el servicio de autoguías, sobre todo de pronto para las personas que no sepan leer o para los que quieran tener más información. Estas autoguías también vienen en francés, pues para los visitantes de esta lengua, ya que los textos no se encuentran en francés, entonces pueden adquirir el alquiler de los audífonos para la guía del recorrido. El Museo del Oro es muy grande. En el primer piso podemos encontrar salas de atención, como por ejemplo los restaurantes, la información, el portaequipaje y también el lugar donde se ponen las exposiciones temporales. En este momento hay una exposición de partería, la cual va a estar hasta el 20 de octubre, y también encontramos el auditorio en el que también se presentan otro tipo de exposiciones temporales. Se presentan las exposiciones temporales. En este momento la exposición que está vigente es sobre partería tradicional del Pacífico, pero la exposición solamente va hasta el 20 de octubre, que es el día de mañana. Entonces aquí se montan las exposiciones, todo el cuarto está adecuado para el tipo de exposición. No únicamente está hablando de partería tradicional, sino que también se complementa con un poco de partería prehispánica y partería colonial. Esta exposición en particular es una muestra de cómo el museo trae estrategias de nueva museología para sus exhibiciones, puesto que no se exhiben unas piezas de arte como tal, o bueno, esas no hacen parte de toda la exhibición porque en realidad sí hay piezas de arte, pero son como complementarias, sino que el museo trata de exponer cultura, patrimonio, trayendo a través de textos, de imágenes, de videos, una muestra de cómo es la cultura del Chocó en cuanto al nacimiento. Esta exposición temporal está muy buena, está complementada con ayudas en video y en audio, también está en español y en inglés absolutamente todos los textos y todas las ayudas. La primera sala de exposición se llama El trabajo de los metales y esta se compone de una sala principal donde están exhibidos los objetos, una sala de video de proyección y un pasillo que complementa la exposición. En esta sala básicamente se habla del trabajo de metalurgia, cómo los indígenas trabajaban el metal, nos explica un poco sobre la composición química de los materiales y cómo era el proceso de elaboración desde la recolección hasta el trabajo, la fundición y por último la construcción de los elementos en oro.
mayor parte de la exposición del museo se trata de una metodología de exhibición de objetos, acompañados por textos explicativos o por fichas técnicas. También vemos cómo algunos de los objetos, además de utilizar esta metodología tradicional, se han expandido a otro tipo de estrategias que ayuden al usuario a utilizar las nuevas tecnologías y a interactuar de otra manera con la experiencia de exposición. Allí queda la segunda sala, segundo piso. Esa se llama La gente y el oro en la Colombia prehispánica. Básicamente lo que la sala tiene en la exposición es cómo el oro ha influido en la vida cotidiana de las diferentes poblaciones indígenas que vivieron en Colombia. Muestra desde la parte cotidiana, cómo están sus tradiciones y cómo los objetos de oro eran importantes en su vida. Aquí al fondo tenemos algunas frases de tradición, algunas frases indígenas que evocan a la cultura de cada una de las poblaciones indígenas, que son tradicionales y tienen algunas palabras típicas de cada una de ellas. Al hacer el recorrido en el museo realmente descubrí que la exposición de los 80 años no es una exposición que esté en una sala de pronto de exhibiciones temporales ni nada de eso, sino que se complementa con la exposición del recorrido de todo el museo en general. Esta exposición se trata sobre estos módulos, los cuales van contando la historia del museo, cómo llegaron los objetos acá, quién los trajo, en qué estado llegaron, en qué año. De esta forma, la exposición de los 80 años trata de construir la historia completa del Museo del Oro y darle a conocer a la gente cómo se fueron construyendo las colecciones que aquí están. El museo está haciendo permanentemente algunos anuncios a través de los parlantes cuando van a iniciar algunas exposiciones de video en determinado idioma. Por ejemplo, en este momento en esta sala se está proyectando un video en inglés. Entonces está hecho para que la gente extranjera pueda observarlo. During the rainy season, the impetuous flow of the River Cauca, when it reaches the plains. Esta parte del segundo piso se ha adecuado a la exposición de los 80 años del Museo del Oro, en el que básicamente se busca involucrar a los públicos y la participación de ellos en la construcción del museo. Aquí atrás hay un recuento como de las primeras personas que vinieron y firmaron el libro de asistencia, y aquí hay una cajita como una especie de caja del tiempo que nos invita a hacer una reflexión de cómo nos gustaría ver la construcción del museo de aquí en 50 años. Con la exposición de los 80 años del museo, este se ha convertido en autorreferente para la exhibición y para las diferentes experiencias que él busca expresar. Por ejemplo, este es un pasillo de conexión entre el segundo y el tercer piso y encontramos una infografía que trata de la misma exposición del museo, de la construcción de la historia del mismo. La primera sala del tercer piso se llama Cosmología y Simbolismo. Esta muestra cómo los objetos de oro y de metales fueron importantes en la vida espiritual de los indígenas. Algunos de ellos en cuanto a los rituales funerarios, rituales religiosos, y en cuanto a la importancia de los chamanes y su poder religioso y ancestral en la vida cotidiana de las comunidades. En la sección del cuerpo, ropaje y la transformación me encontré con una especie de taller realizada por uno de los funcionarios del museo, en el que a través de recortes y de formas interactuaba con el público, más que todo con el público infantil, para ayudarlos a apropiarse de las culturas y las diferentes representaciones que los indígenas tenían. El Museo del Oro ha tenido muchas exposiciones itinerantes que han recorrido todo el mundo. Estas con el fin no solamente de dar a conocer la cultura prehispánica y todo lo que trata el museo, sino también de incentivar a la investigación en el tema. Justamente por los 80 años del museo hay una parte de la exposición temporal que explica varias de estas exposiciones itinerantes. Aquí hay un mapa que tiene un recuento de las más importantes alrededor del mundo y al fondo hay unos afiches de promoción que las han incentivado. La segunda sala del tercer piso se llama La Ofrenda y creo que es la más famosa del museo, puesto que contiene la famosísima Arca del Dorado. En esta sala básicamente se hace una exposición, una explicación de cómo era el chamán, de sus diferentes representaciones espirituales y de la importancia que tenía el ritual hacia el superior en las comunidades. Esta es una sala interactiva.
quizá una de las más atractivas del museo, en la que se muestra una experiencia basada en el ritual de la Laguna del Dorado hacia las ofrendas de oro del cacique. Entonces, en esta sala ingresan las personas, la sala se cierra automáticamente y empieza una función que no dura mucho, dura aproximadamente unos 2-3 minutos, en la que se emula el interior de la laguna. En el cuarto y último piso está la sala exploratorio, la cual la metodología de exposición acá es más lúdica. Al fondo hay una sala para realización de talleres. Aquí hay un mapa de Colombia que explica pues, la posición de las culturas que se vieron a lo largo del recorrido. A la entrada hay unas maquetas que muestran algunas de las acciones cotidianas de las diferentes comunidades indígenas y allá hay 2 módulos de exposición diferentes respecto a otras funciones del museo, como la arqueología y la exploración ecológica. La última sección de la parte del exploratorio contiene 2 salas, los canales del Cenú y la labor del arqueólogo. Estas salas son más interactivas, un poco desligadas del resto de la exposición, que hablan de los anexos de cómo se descubrieron las diferentes piezas exhibidas. Esta exposición es muy interesante ya que los módulos de video están repartidos en el suelo, le permiten al usuario realizar una exploración diferente y un poco más dinámica de la metodología y del museo. Este museo es una de las más importantes muestras de la cultura prehispánica y por lo tanto es un atractivo turístico muy importante tanto para nacionales como para extranjeros. Por eso el museo maneja un horario bastante extenso, de martes a viernes de 9 a 6 de la tarde, los sábados y los domingos de 10 a 4 de la tarde, los lunes no hay atención y los lunes festivos tampoco.